Hey, mira, llaman a misa. ¿Vamos? Vamos. La fe mueve montañas y también dinero. La controversia de la financiación pública de las confesiones religiosas en nuestro país sigue viva, latente. ¿Debe un Estado laico ofrecer una fiscalidad específica a las confesiones de fe? ¿Es lícito que sea diferente el trato fiscal que recibe la Iglesia Católica respecto al resto de confesiones? ¿Por qué existen estas asimetrías? Preguntas lanzadas al aire que recoge al vuelo Alejandro Torres, catedrático de Derecho Constitucional de IComunitas, el Instituto de Investigación Social Avanzada de la Universidad Pública de Navarra. Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia. Hablamos de cuestiones de fe y monetarias. Abrimos las puertas de las iglesias y también las páginas de nuestras leyes. El profesor Alejandro Torres ha realizado un estudio crítico sobre la financiación y fiscalidad de las confesiones sin acuerdo en España. ¿Nos ayudas a situarnos? Sí, muchas gracias. Empecemos por la confesión que más conocemos, la de la Iglesia Católica. ¿Qué características tiene su financiación pública? ¿Y desde cuándo es así? ¿Desde cuándo la Iglesia Católica goza de financiación pública? Bueno, es un viejo problema. Viene del siglo XIX, la desamortización de Mendizábal en 1836. España asume el compromiso en la Constitución del 37 en el siglo XIX de financiar a las confesiones y puede servir de botón de muestra que en 1850, en vísperas del concordato, representaba más del 12% de los presupuestos generales del Estado. Imaginemos que ese dinero lo hubiéramos invertido en carreteras o en una red de ferrocarriles y no tuviéramos que andar con una red ferroviaria que se diseñó de manera radial en torno a Madrid. A lo mejor España no hubiera estado liderando las tasas de analfabetismo a principios del siglo XX si esa inmensa partida de dinero se hubiera destinado a otros fines, como estaban haciendo otros países europeos, en que se estaba generalizando la educación universal gratuita o la red de ferrocarriles. Un 12% es mucho. Esto en cuanto a la Iglesia Católica, pero ¿existen sistemas diferentes de financiación para las distintas confesiones que hay en nuestro país? Hombre, nuestro sistema se caracteriza por las fuertes asimetrías. Podríamos decir que esto es como cuando uno va a una estación de tren y ve que hay ciudadanos que viajan en vagones de primera, de segunda y de tercera categoría. Los católicos, solamente los católicos, la mayoría, la confesión mayoritaria, tiene acceso a la asignación tributaria, que representa, según los datos del año 2022, en torno a unos 360 millones de euros. 360 millones de euros, que entiendo que no ocurre esto en el resto de confesiones. No, las demás confesiones no tienen acceso a la asignación tributaria, únicamente a algunas ayudas a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia del Ministerio de Presidencia, que representan actualmente 1,5 millones de euros aproximadamente y que se reparten básicamente entre las confesiones con acuerdo: judíos, musulmanes y evangélicos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres. Hace no tanto, hace unas décadas, prácticamente todo el mundo practicaba la fe católica. Apenas había otras religiones. ¿Ha cambiado muchísimo esto en apenas unos años, unas décadas? Hombre, nuestra sociedad es mucho más plural. Las tasas de agnosticismo y de ateísmo se han disparado, especialmente entre la juventud. Pensemos que hay provincias en que solamente el 14% de la población marca la cruz a favor de la Iglesia Católica, como ocurre, por ejemplo, en Guipúzcoa, o el 15%, que es la media de Cataluña. Hay una fuerte secularización de la sociedad y luego también hay otro fenómeno que es la irrupción de minorías religiosas. Nosotros tenemos en torno a 1 millón de personas de credo ortodoxo que viven en España y que no reciben ningún tipo de beneficio fiscal ni tampoco financiación directa del Estado. ¿Y qué es lo que dicta entonces la ley hoy en cuanto a la financiación y fiscalidad de las diferentes confesiones religiosas? Bien, el régimen es fuertemente asimétrico. Podemos tener como ejemplo lo que ocurre con la cuestión fiscal. El impuesto de bienes inmuebles, las exenciones fiscales solo benefician a las confesiones con acuerdo. ¿Qué significa esto? Pues que solo los lugares de culto de católicos, evangélicos, judíos y musulmanes están exentos en el pago del impuesto de bienes inmuebles. Claro, las demás confesiones tienen que pagar el IBI y esto supone someter a gravamen el ejercicio de un derecho fundamental, lo cual tiene muy difícil justificación en un Estado neutral que reconoce la libertad de conciencia. Y hay todavía más paradojas.
Las viviendas de los ministros de culto de las confesiones con acuerdo están exentas del pago del IBI, lo cual significa que tienen un régimen fiscal mejor que el de los funcionarios públicos. El rector de esta universidad paga el IBI, todos los profesores que somos empleados públicos y trabajamos aquí pagamos el IBI, a nadie se nos ha ocurrido reivindicar la exención, porque es una cuestión de justicia, contribuir al sostenimiento de las cargas públicas. O incluso hay otras paradojas que vienen también del siglo XIX, como la exención de huertos y jardines. Yo llevo 28, 29 años dando clases en la universidad y cada vez que explico esto a mis alumnos me cuesta justificar por qué los huertos y jardines de las confesiones con acuerdo están exentos del IBI. Y no sé qué relación puede tener el ejercicio del derecho a libertad religiosa con el uso y disfrute de un huerto y un jardín. Imagino que esto genera una sensación de injusticia en muchos particulares, pero también en otras minorías religiosas. Claro, especialmente los que están fuera del sistema. Pensemos en los testigos de Jehová, en los mormones, en los ortodoxos. Todas estas personas, en los hindúes, todas estas personas están fuera del sistema de beneficios fiscales y esto obviamente genera un trato discriminatorio. Si vamos a la esencia, ¿debe un Estado laico dar un trato diferente fiscal, financiero, a una confesión por ser religiosa? Esa es la cuestión. Yo pienso que tendría que haber un modelo de derecho común aplicable a todas las confesiones y sobre todo debiéramos de reflexionar sobre quién tiene que financiar las confesiones religiosas. Yo cuando me saco una entrada de cine nadie espero que me subvencione la entrada de cine, lo normal es que lo pague yo como usuario, ¿no? Y aquí afectamos a cosas que tienen que ver pues con nuestras convicciones más íntimas y lo lógico es que los fieles fueran quienes financiasen a sus confesiones. Eso sería lo más lógico y además, hombre, uno no es político, se dedica a dar clase y no tiene que rendir cuentas ante el electorado cada 4 años, pero hay una clausulita muy interesante en el Acuerdo de Asuntos Económicos que dice que la Iglesia declara el propósito de lograr por sí misma los fondos suficientes para la atención de sus necesidades. Esto se firmó en el año 1979, estamos en 2025, han pasado casi medio siglo y alguien se tendría que acordar de este compromiso que nadie quiere exigir a la Iglesia. Claro, ante ese incumplimiento del compromiso de autofinanciación, la única opción que tiene el Estado es o bien llegar a un acuerdo o bien denunciar lo que se pactó en el 79, que sería una buena idea de cara a poder perder unas elecciones generales. Nunca me han invitado a dar un máster sobre cómo perder unas elecciones generales, pero esa sería una buena lección. No sé si alguien la seguirá, pero volviendo al ejemplo de la entrada del cine, nadie financia esa entrada de cine, pero sí que se patrocina, se promociona la cultura. La religión, la fe, o sea, las confesiones también hacen una gran labor social. ¿No debe también el gobierno apoyar, respaldar esa labor que realizan las iglesias, las diferentes confesiones? Bien, yo creo que son cosas distintas. Es decir, toda actividad de beneficio social sin ánimo de lucro es susceptible de gozar del mismo trato con independencia de que sea la entidad que la lleva a cabo. Pero aquí estamos hablando del fenómeno religioso en cuanto tal, en una constitución en que ninguna confesión tiene carácter estatal. Y eso viene en la Constitución. Ninguna es ninguna, no dicen menos una. Es una copia de la Constitución alemana, es Bestes keine Staatskirche, es una traducción literal al castellano, y nuestra Constitución dice que hay que ser coherente con lo que dice la Constitución. Por otro lado, nuestro Estado es neutral, es decir, nuestro Estado también favorece la deducción de las donaciones. Es decir, los 250 primeros euros que cada contribuyente paga a las confesiones con acuerdo son deducibles fiscalmente en un 80%. Es decir, es un beneficio fiscal muy generoso. Una aportación de 250 euros da lugar a una deducción de 200 euros en el IRPF. Claro, el problema está en que esto solo afecta a las confesiones con acuerdo. De ahí la metáfora de ciudadanos que viajan en trenes de primera clase, trenes de segunda y trenes, pues francamente, más bien propios del tercer mundo. Los que viajan en primera clase, la Iglesia Católica, en este caso, a lo largo de las últimas décadas, ¿ha ido renunciando a ciertas ventajas que ha gozado? Sí, en marzo del 23 renunció a 2 beneficios fiscales muy controvertidos, concretamente al ICIO y a las contribuciones especiales. El ICIO es el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, y lo hizo mediante la renuncia mediante un canje de notas, lo cual técnicamente es controvertido porque los canjes de notas en derecho internacional son para interpretar dudas. Y aquí no había ninguna duda de que la Iglesia Católica tenía derecho a este beneficio fiscal. ¿Pero por qué renunció? Renunció por una cuestión política.
Era un beneficio que podía ir en contra de la legislación en materia de ayudas de Estado de la Unión Europea, podía vulnerar el derecho de la Unión Europea, y lo que hizo la Iglesia fue renunciar. Renunció mediante este canje de notas, esta forma peculiar, y lo hizo de modo universal respecto a cualquier tipo de inmueble en el que se hiciera una construcción. Lo cual plantea un problema, y es que claro, la Iglesia Católica tiene todos sus inmuebles construidos, todos los templos ya los tiene edificados, pero las confesiones minoritarias los están haciendo ahora. Quizás esa renuncia universal plantea el problema de que las confesiones minoritarias nunca tendrán ni siquiera la aspiración a conseguir un beneficio al que ha renunciado la Iglesia, la mayoritaria, ¿no? Y respecto a las contribuciones especiales también se da una paradoja. Las contribuciones especiales ha sido muy criticada por la doctrina este beneficio fiscal, porque obviamente es lógico que todos contribuyamos al establecimiento de un servicio público, que es lo que tratan de financiar las contribuciones especiales. Lo que ocurre es que la Iglesia Católica ha renunciado, pero no las confesiones que suscribieron los acuerdos del 92, de manera que técnicamente aquí se da la paradoja de que evangélicos, judíos y musulmanes, porque las leyes 24, 25 y 26, 92 no se han modificado, tienen un trato fiscal mejor que el de la Iglesia Católica. Es una cuestión que afecta muy poco dinero, porque es un impuesto que muchas corporaciones locales no lo exigen, pero tiene esas paradojas el modo en que legisla nuestro Parlamento, ¿no? Y quizás esto debiera llevarnos a pensar sobre un modelo de derecho común, que se aplicase por igual a todas las confesiones, que fuera igualitario, que fuera mucho más neutral. Quizá esa sea la conclusión principal, pero me pongo en los ojos de nuestro entrevistado e invitado hoy aquí en este podcast, que con su mirada académica, científica, analiza la ley, la legislación, y su reacción emocional es: aquí esto no es justo o no es equiparable, ¿no? En la igualdad entre unos y otros. Bueno, uno cuando se enfrenta a las aulas, a principio de curso, habla del principio de igualdad, de la neutralidad del Estado, pero cuando en octubre llega o en noviembre llega al tema de la financiación, vemos que lo que ha dicho en el mes de septiembre no se casa muy bien con lo que uno tiene que explicar cuando desciende al caso concreto, ¿no? Y podrían decir, bueno, este es un profesor de la universidad pública, podría ser sospechoso de anticlericalismo, pero yo creo que deberíamos de hacer un debate sereno. ¿Es sospechoso de anticlericalismo? Creo que no es para tanto. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo de entender. Mire, 360 millones de euros. ¿Entre cuántos católicos van a misa los domingos? 10 millones. Estamos discutiendo por 36 euros al año. 36 euros que dividido entre 50 domingos pues son 60, 70 céntimos, que son deducibles en un 80% en el IRPF. Es decir, es una cuestión de mentalización de los fieles y de mentalización respecto a lo que nosotros pensamos o lo que nosotros sentimos. Yo, por ejemplo, soy socio de determinadas asociaciones sin ánimo de lucro y pago la cuota porque creo que forma parte de mi deber como ciudadano. Y es una responsabilidad que además está incentivada por el Estado. Pues con las confesiones religiosas en relación con los creyentes ocurre lo mismo. Cabría siempre la bonificación de la deducción fiscal. Y yo creo que en un Estado laico en que ninguna confesión tiene carácter estatal, yo me limito a explicar la Constitución, que forma parte de mi oficio, difícilmente se puede decir que ninguna tiene carácter estatal cuando una se está financiando directamente con cargo a fondos públicos. Es decir, son 360 millones de euros menos que el Estado tiene para hacer carreteras o para hacer hospitales. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué modificaciones, después de haber hecho y realizado este estudio crítico sobre la financiación actual, qué proponemos? ¿Qué modificaciones se podrían plantear? Hombre, yo pienso que una modificación podría ser hacer una reflexión serena, ¿no? Y sobre todo recordar a la Iglesia el compromiso de autofinanciación. Uno cuando firma un compromiso, aunque haya ya 50 años que han pasado de esto, lo lógico sería que lo cumpliera. Y podríamos poner el ejemplo de Holanda. En Holanda también había una financiación directa del Estado holandés a las confesiones históricas y lo que hizo fue fijar un plazo. Podríamos hacer como en Holanda, fijar un plazo de 20 años. Y cuando transcurran esos 20 años, poner fin a ese compromiso. Por eso tampoco se puede hacer abruptamente, de hoy para mañana, ¿no? Pero claro, algún día habrá que coger el toro por los cuernos. Y supondría, sobre todo, pasado este plazo, ser coherente con los principios constitucionales. Es decir, en derecho es muy importante la coherencia. Y que lo que dice la Constitución sea lo que ocurre en la práctica. Y estamos en ese instante de poder empezar ese plazo de 20 años. Es decir, el ambiente, tal y como lo percibes en el país, ¿está para arrancar este debate o no? Yo creo que siempre estamos a tiempo. Siempre es un buen momento para tomar decisiones. Lo que ocurre es que esto también tiene un coste político. Pero yo creo que la coherencia es muy importante, la coherencia con los principios. Es decir, si nos hemos dado unas reglas de juego, lo coherente sería cumplirlas. ¿Por qué este tema levanta tantas ampollas?
Yo creo que más que ampolla levanta pasiones, porque esto lo vemos, es cuantificable. Hay otras cosas que son menos cuantificables. Se podría discutir mucho si realmente somos un Estado laico. Por ejemplo, el jefe del Estado nombra al obispo castrense, lo cual es más propio de un modelo confesional felizmente superado. Es lo que ocurría en tiempos de la dictadura. Lo que ocurre es que esto pues, queda un poco relegado al ámbito de la discusión académica, no es bien conocido, pero el tema de la financiación nos afecta a todos, lo podemos cuantificar y quizás nos lleve más a nuestra propia forma de sentir o de ver las cosas, ¿no? Alejandro Torres, para los dirigentes, ¿algún mensaje clave, breve y conciso? Hombre, yo pienso que habría que sentarse y tomar alguna decisión seria. En esta legislatura creo que no existe ese consenso. Sería necesario, yo pienso, llegar a acuerdos y sobre todo en cosas que no trascienden de otra cuestión, que es ser coherente con los principios constitucionales y de tratar a todos los ciudadanos por igual. Y quizás algún día sería necesario llevar a cabo esa reforma. Alejandro Torres, catedrático de Derecho Constitucional de iComunitas, de aquí, de la Universidad Pública de Navarra, nos habla de coherencia, de asimetrías y de confesiones religiosas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra, directo a tu mente. Con la colaboración del Gobierno de Navarra y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.